Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a su programa Criterios en este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Qué placer que usted nos puede estar acompañando para comentar esos temas importantes, para iniciar este nuevo mes con esos análisis sobre los últimos acontecimientos. Eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, el señor Ronald Umaña. Hoy es Día de los Santos. Pues felicidades a los que cumplen años hoy y mañana. Imagino que nadie lo va a felicitar a usted. ¿Mane? Imagino que nadie lo va a felicitar a usted. ¿Lo felicitaron ayer? Ayer. Pero, sí. Salco hay una tradición. Hoy es el de los canchules en Nahuizalco. Canchules, Los ¿verdad? canchules es una tradición muy similar al Halloween, pero en realidad los canchules es de los nahuas, que es de origen maya. Entonces, que es muy parecida. Sale un grupo de jóvenes. Ayote en miel. Ayote en miel, sí. Sale un grupo de jóvenes, generalmente, casa por casa, Sí. con un estribillo que dice: canchules somos, no, ángeles somos, y canchules venimos a pedirte algo de comer, Sí, ¿no? sí. Una cosa así. La dije mal, no es así, pero más o menos es la idea. No se entiende la idea. Entonces, canchul significa pedigüeño, pediche, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? En el slang Es un salvadoreño. pidiche. Ajá, exacto. Entonces, llegan a tu casa y te piden Ajá. comida. Entonces, tenés que darles ayote en miel, que es el ayote, es la calabaza nuestra. Sí. ¿Verdad? El ayote le llamamos aquí, calabaza le llaman los yanquis. Y si no les das nada, te hacen bulla. Bulla, Batacaño, ¿verdad? Eh. Y todo eso. Que es muy similar eso al trick and trick de Sí, Halloween, ¿verdad? Que es truco o trato, o susto, ¿verdad? Podría ser Desde luego. traducido también. Susto o trato, ¿va? O sea, si me das dulces no te asusto, ¿va? Pero si no me das, sí te asusto. Entonces, interesante, porque es una celebración mayense que también se hace en Guatemala, que es este día en la tarde-noche allá en Nahuizalco. Bueno, y qué bueno que se estén preservando esas tradiciones, así que también a usted pues, le damos la bienvenida de esta manera, Marvin. Vámonos entonces con ese primer punto. Y es que, miren, la entrevista de cada viernes casi siempre es bastante polémica con estos caballeros. Siempre hay reacciones. Yo no sé para qué lo traes. Que ya no lo Sí, deberíamos invitar. Que hombre. mucha gente se pregunta lo mismo, que por qué a uno u otro, pero bueno. Entonces la entrevista termina siendo polémica y hubo reacciones con respecto a lo que fue la marcha. Y es que el día lunes pues se dio derecho de respuesta a los representantes de ANDE 21 de junio y el magisterio. Bajo ese criterio, pues podemos tener una contrarrespuesta de parte de nuestros invitados de cada viernes. ¿Tenían razón las bases magisteriales con respecto a todo lo que mencionaron? ¿O es que siguen habiendo inconsistencias? Ronald Umaña. Ellos se han vuelto los voceros del gobierno, ¿verdad? Entonces, de repente se vuelven peligrosos, porque en este país de ahora, cualquier tipo como ellos, que les dan línea en casa presidencial y les salen a hablar cosas sin meditarlas, sin medirlas, se vuelven peligrosos, hombre. El hecho que vengan a decir acá que Marvin Aguilar y Ronald Umaña organizaron la marcha, primero es una gran mentira. La organizaron ellos. Ellos quisieron desmontarla y no pudieron, porque Idalia le ganó el mandado, no dejó que se la desmontara, ¿verdad? Que entonces que quede claro. Y los médicos. Y los medios de comunicación. Médicos. Los médicos, perdón. Que quede claro que ellos responden a los intereses de casa presidencial, hombre. Si cuando ellos dicen no queremos políticos en la marcha, que Marvin lo explicó muy bien en una entrevista, donde decía, queremos despolitizar la marcha. Pero eso decía Marvin es para repolitizar la marcha. ¿Con quiénes? Con los políticos de ellos, ¿verdad? O sea, la señora Recinos, ellos, que todos son de Nuevas Ideas.
Por eso no nos querían a nosotros. El problema que tuvieron que nosotros no les hicimos caso y fuimos a la marcha. Y en la marcha quedaron desnudos. Y hoy quedan como voceros del gobierno. Y hoy los mandan a decir acá que Marvin y yo, los que organizamos la marcha, y que el Chino Flores la financió. 3 grandes mentiras, por Dios santo, yo no creo que el Chino la haya financiado, ¿verdad? De verdad no lo creo. Entonces, esos les dijeron que vinieran a decirlo. ¿Por qué es peligroso? Ah, porque así fue como capturaron a Alejandro Mason, contaba Marvin hoy antes del programa, ¿verdad? Entonces, igual están haciendo ellos. Vean, como creando un caldo de cultivo para que un día vengan y capturen a Marvin y a Ronald Umaña, ¿verdad? Entonces, por eso es que queremos dejar claro esto. Nosotros no hemos convocado ni la marcha de los médicos ni la marcha de los maestros. Ya quisiera yo, y si pudiera hacerlo, pues lo hiciera. Mencionaron también de que las críticas del viernes pasado obedecían a un disgusto de que porque ustedes no estaban hasta el frente y no hubieron una gran masa, ¿no? Para ustedes estar hasta el frente y salir para la foto. Ellos son los que no fueron a la marcha, porque la quisieron desmontar. ¿Cuál es el problema de ellos? Que la marcha se dio y fue una gran marcha. Unas 15,000 personas ahí. Ellos creían que tenían el poder de desmontarla y no lo tuvieron. Y quedaron mal con el patrón, porque le habían dicho a la Casa Presidencial que la iban a desmontar. Sacaron un comunicado el viernes en la noche, ¿verdad? Sí. Pero te digo, y termino, que es ridículo venir a decir que 2 personas que no somos ni médicos ni somos profesores hayamos convocado la marcha. La convocaron ustedes, señores de Andes, y ustedes de bases magisteriales, y no la pudieron desmontar. Ese fue su fracaso, y por eso no han podido justificar ante sus patronos de Casa Presidencial porque fracasaron. E Idalia, que fue la que impidió que la desmontaran, hoy es una líder nacional nacida de las calles de una marcha, que nosotros queríamos estar al frente. ¿Y por qué íbamos a estar al frente? ¿Por qué? Ni somos maestros, ni somos médicos, ni teníamos nada que ver con la marcha. Acompañamos a los trabajadores como lo hemos hecho siempre. Yo no he dejado de ir a ninguna de las marchas que se han hecho en favor de los trabajadores. Jamás he dejado de ir y jamás voy a dejar de ir. A ver, Marvin, otra de las cosas que se mencionó en el programa del día lunes es que desconvocaron la marcha porque simplemente ya habían conseguido el diálogo, ya habían conseguido hablar con las respectivas autoridades, entonces la marcha ya no tenía mayor razón de ser si ya habían llegado a acuerdos. ¿Es válido? Mira, yo vi la entrevista y primero, qué bueno que Criterios les dio derecho de respuesta. Qué bueno. Creo que ustedes han cumplido su papel, en este caso, periodístico. Pero ellos fueron a frente y fueron a Megavisión antes de venir a tu espacio, y desde ahí lanzaron acusaciones de que nosotros estábamos detrás de la marcha. Interesante que ni Megavisión ni Frente a Frente nos han dado derecho de respuesta a nosotros. Qué bueno que ellos tienen las influencias para conseguir derecho de respuesta. ¿Verdad? De antemano ahí ya vas viendo una, digamos, asimetría en cuál es la intención de acusar y decir esto. Sin embargo, existen las redes sociales que me han permitido a mí hacer, y voy a trasladar aquí a este espacio, una alerta, ¿no?, pública. Yo no sé si Israel Montano y Pacetino y el señor David Marroquín Rodríguez, saben que cuando están diciendo que nosotros organizamos la marcha, bueno, que yo organicé o participé en la marcha organizándola, podría perfilarse, la Fiscalía General de la República podría perfilar el delito de sedición. Fíjate, que es armar desórdenes públicos, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, una fiscalía que estamos claros que arma casos como el de Santa Marta o el de Mauricio Ramírez Landaverde, puede arrestarme a mí por ese delito. Que se va a averiguar después que no fue cierto, pero estamos hablando de aquí a 2 años. Y quiero decirle a Israel Montano, a Pacetino y al otro señor, secretario general de Bases Ministeriales,
que si yo entro a la cárcel, voy a morir. Entonces quiero aprovechar este espacio para responsabilizarlos a ellos de estarle dando a la fiscalía un argumento para arrestarme. Y eso es lo grave. ¿Es un drama lo que estoy diciendo? No. ¿Cuál fue la causa para arrestar a Alejandro Mason? Fue 2 publicaciones de 2 plataformas digitales que se llaman periódicos o medios de comunicación, Última Hora y La Huella, que dijeron que Alejandro Mason había estado enviando la información a Mauricio Funes. O sea, lo acusan de doble agente, ¿va? Que ese delito no existe, ¿va? Pero así lo acusaron. Ya la fiscalía lo acusó de no custodiar bien documentos oficiales, ¿va? Que es el delito que hay. De repente también sirve para la fiscalía de base una publicación de una cuenta anónima en Twitter. Y finalmente un testigo anónimo, criteriado, que se presenta a la fiscalía diciendo que había sido guardaespaldas de Mauricio Funes, que le había manejado las redes sociales y que todavía tenía acceso a las redes de Mauricio Funes y que él podía demostrar los chats que Mason y Funes habían tenido. Eso bastó para que lo fueran a arrestar. Entonces, cuando Montano, ¿verdad?, y Pacetino andan en los medios diciendo que yo tuve que ver en la organización de la marcha, yo no sé si estos profesores saben que están tirando el agua para que la fiscalía pueda detenerme. Y cuando lo andan diciendo, pareciera ser que yo podría pensar que es línea la que les han dado. Yo aprovecho tu espacio para exigirle a ellos que presenten las pruebas de que yo fui el que organizó o les robó o hizo algo con la marcha. Porque si no tienen las pruebas, cállense. Y deberían hasta de pedir disculpas, ¿va? Porque él dijo aquí que lo hemos andado calumniando. Vamos a ver. Yo he sido docente universitario. Entiendo que cuando era profesor 10 años y me paraba frente a los alumnos, tenía que tener la certeza de decir cosas que eran ciertas y de no de trasladarle solo datos a los alumnos, sino que información, conocimiento, y enseñarles cómo manejar ese conocimiento e interpretarlo. Si ellos no tienen pruebas de lo que está grabado en los programas que han andado diciendo, han cometido el delito de calumnia al acusarme a mí de que yo tuve que ver con la marcha. Yo fui a la marcha, sí, porque he sido despedido del gobierno, porque gané una medida cautelar y el Ministerio de Cultura se negó a reinstalarme, diciendo que había suprimido mi plaza y que por eso ya no me podía reinstalar. 30 años laborados y no me han dado indemnización. Entonces le pregunto yo a estos profesores, dirigentes magisteriales, ¿tengo o no tengo derecho a reclamar mi indemnización de 30 años? ¿Tengo o no tengo derecho a que se me haya hecho justicia con la medida cautelar que el juzgado emitió a mi favor y que el ministerio se negó a cumplir? Ellos aquí en tu espacio dijeron que van a luchar por los despidos de la gente. Bueno, eso es en mi calidad que fui. ¿O no tengo yo derecho a reclamar? Porque si los derechos son solo para unos, pero para otros no, entonces que lo digan y yo puedo entender su forma de pensar. ¿Vea? Entonces, vuelvo a repetirte. Si la fiscalía llega a acusarme o arrestarme por sedición, va a ser responsabilidad de estos señores que han andado diciendo en los medios de comunicación. Y si lo quieren decir, presenten las pruebas. Él aquí mismo en tu espacio dijo que estaba dispuesto a debatir. Montano es de San Miguel. Entonces, es conocido lo que él hizo, lo que Andes hizo en San Miguel. Y por eso cuesta hallar un profesor en San Miguel que te hable bien de Andes.
por cómo él ha manejado eso. Entonces, él aquí dijo en tu espacio que estaba dispuesto a debatir. Perfecto. Vengamos aquí a tu espacio, porque si no ya te va a llamar y te va a pedir otra vez derecho de respuesta y esto va a parecer, ¿entendés? Partido de pinga, exacto. Y no se trata de eso. Sentémonos pues. Y quiero que traiga las pruebas de que yo estuve ahí o que diga que no. Yo con gusto. Y hablamos de pedagogía. Hablamos también del sistema educativo. Hablamos de historia. Si es que es correcto, yo lo he dicho siempre, que hayan hecho la mesa de trabajo. Porque claro, la tienen que hacer con el gobierno porque es el que toma las decisiones. Sí, claro. Es correcto. Si es que nadie critica la mesa de trabajo, el de diálogo, ¿verdad? Mira, invitarlo que venga a debatir con Marvin, que se siente aquí a ver si es cierto. Y los dos, hace magisterial, tirarle a los tres, a Pacetino, a Marroquín no, David Rodríguez. David Rodríguez y a Cetino, los tres. Armamos un set con los tres aquí, nos sentamos los cuatro a hablar. Porque interesante hablar de educación, interesante hablar de esa época, que dice que ellos reniegan. Yo te voy a decir algo. Estoy de acuerdo que la época de Mélida Anaya Montes no es la misma actual, por supuesto. Sí, mencionaron eso. Pero Marlene Funes decía algo interesante, fíjate, en esta semana cuando estuvo con Julio Villagrán. No tenés que renegar de dónde venís, ni arrepentirte de lo que has hecho, porque es tu pasado. Yo no me puedo avergonzar de mi padre ni de mi madre. Y el pasado de Mélida Anaya en Andes. Porque son, de ahí vengo, pues. Pues sí. Con tus raíces, hombre. Se llama identidad. Vamos a darle la idea. Se llama identidad. Sí. Entonces, cuando yo hablo de Mélida Anaya Montes, es porque está bien a instalar la mesa de trabajo con el gobierno. Perfecto. Pero el tema es que tenían que haber ido a la marcha porque ellos la habían convocado y en la marcha anunciar de cara al público, de cara a la gente que habían logrado la mesa de trabajo y presentarla como un éxito, porque aunque el gobierno diga que esa marchita no les importaba, es que sí les importó, porque en la reunión les pidieron que suspendieran la marcha. ¿Cómo es que no les importa? Es que la marcha no era que fueran 10,000 o 15,000 personas. La marcha era, métanse esto en la cabeza, para botar el miedo. Para decirle al gobierno, no le tenemos miedo. El régimen de excepción no implica que no puedes protestar. El diálogo es correcto, si quien les va a dar el aumento es el gobierno. Es correcto lo que han hecho. Ojalá lo logren. Y pasa otra cosa. Hay una máxima, lo vuelvo a repetir, en la clase trabajadora, la unidad. Y ellos la rompieron. Podemos hablar de eso en el debate. Así que para evitar que te llamen y que todo derecho a respuesta, sentamos en el próximo derecho de respuesta, sentame con ellos. Con gusto. Yo también he sido docente por 10 años. Tengo la calidad de ellos también. He dado clases. Y por salarios bajos he dado clases. Y me ha gustado. Entonces podemos hablar también de docencia. Bueno, como siempre, la invitación al derecho de respuesta está abierto. Nos vamos a la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros. Y es que otro de los puntos fundamentales que sucedió en la semana es la apertura del centro de abastecimiento. Y algo que hemos preguntado muchísimo es si esto beneficia a la gran mayoría de salvadoreños. ¿Esta es una solución para tantos problemas? ¿Realmente nosotros podemos encontrar productos de calidad y sobre todo a muy bajo costo? ¿Esto es lo que estábamos pidiendo? ¿Será que sí? Ronald Umaña. Está bien que abran un centro de abastecimiento y que tenga comodidad para caminar, para parquearse, para bajar la mercadería, para subirla. Claro que sí, hombre. Pero eso, ¿qué tiene que ver con los precios? Eso, ¿qué tiene que ver con la agricultura de mi país? Eso es lo que hay que ver. Mira, yo cuando veo que están haciendo esto, te lo voy a anticipar.
distorsionar los precios en la economía, señores, se paga caro. Se paga caro. ¿De qué manera los están distorsionando? Bueno, el hecho de que compren a 20 y te vendan a 15 para decir que está barato, eso es distorsionar la economía, ¿verdad? Entonces, aquí se lo hemos dicho, se lo hemos repetido años con Marvin, hombre. Reactiven el agro, por Dios santo. Si es que mientras no tengamos una buena producción agrícola aquí, no están haciendo nada. Si lo que están haciendo es reactivando el agro de Guatemala, de Honduras, de Entonces, Nicaragua. a ver, Ronald, entonces los productos que se están comercializando en el centro de abastecimiento no son producidos acá, No. siguen siendo de Guatemala. Sí, hijo. Si aquí solo producimos el 8% de entre verduras y hortalizas. El 8%. O sea que el 92% lo tenemos que comprar afuera. ¿Verdad? O sea que el hecho que vos tengas ese centro de abastecimiento, no creas que los agricultores de Zapotitán o los de Citalá y San Ignacio van a bajar con todo su producto y te lo van a llenar. No, son los camiones que a diario entran de Guatemala y de Honduras. Camiones llenos de tomate, llenos de pepino, y te vienen a vender a unos precios bien bajos. ¿Por qué? Porque allá hay subsidios que hacen que pueda haber un dumping económico y te vengan a vender aquí bien barato. ¿Los comerciantes de la tiendona se ven afectados, Ronald? Claro, porque les están distorsionando los precios. Porque si el gobierno te subsidia 5 pesos por java de tomate, entonces el comerciante no puede hacer eso. Pero además eso es un engaño. Porque, ¿y quién paga el subsidio? Pues, lo paga Marvin, lo paga vos, lo pago yo, lo paga usted. No es así como hay que manejar la economía. La economía hay que manejarla produciendo y con alta productividad. Claro, el agro hay que subsidiarlo, pero no de esa manera. Al agro hay que quitarle el IVA a todos los insumos agrícolas, hay que quitarle el IVA a la canasta básica pírrica que tenemos en este país y a las medicinas. Tú haces esas 3 cosas y mejoras la economía de los pobres, ¿verdad? Pero siguiendo con el agro, cuando ya le quitaste a los insumos agrícolas y el IVA a la canasta básica, entonces mira a ver cómo le vas a dar premios al agro por la producción. ¿Cómo le vas a producir en el CENTA? Hay que reactivar bien el CENTA y producir buena semilla de maíz, por ejemplo, una semilla que dé una excelente producción por manzana, porque no le vas a estar regalando a los campesinos una semilla que te da una producción pírrica, la mejor semilla para los campesinos, el mejor foliar, el mejor abono de suelo y el mejor insecticida. Y hagamos que produzcan el maíz necesario, el frijol necesario y las hortalizas. Entonces sí, vas a tener que la gente va a ir al campo, porque hoy la gente está saliendo del campo. Aquí decíamos la vez pasada que habían 100,000 campesinos menos. 100,000. ¿Por qué? Porque no hay trabajo en el campo. En el campo están aguantando hambre nuestros campesinos, entonces se van para el norte, ¿verdad? Venden la parcelita de tierra y mejor se van, cuando lo que deberíamos de hacer es tenerlos aquí adentro. Yo recuerdo cuando Arena destruyó el agro, ¿verdad? Ellos tenían una concepción de que esto podía ser un centro logístico, que aquí podíamos tener muchas maquilas, que era mejor tener una maquila en una manzana que tener una manzana de pepinos, ¿verdad? Era mejor comprar la leche a Nueva Zelanda que producirla acá. Yo una vez discutía ahí en Capres y les decía que yo no estaba de acuerdo con eso, porque el gobierno tiene la responsabilidad de que aquí haya una reserva alimentaria estratégica para el pueblo. Entonces, aunque produjésemos más cara la leche acá, había que tenerla acá y producirla acá. Y yo ponía el ejemplo, miren, les decía, podría pasar algo en el mundo, donde Nueva Zelanda no nos pudiera vender ya la leche barata. Aparte de hacerles notar que esa leche que venía de Nueva Zelanda venía barata por el subsidio
que reciben en Nueva Zelanda. Pues nunca hicieron caso, ¿verdad? Hoy estamos pagando las decisiones esas. Nunca quisieron hacer caso. Entonces, cuando estamos ante esta realidad y te das cuenta que la destrucción del agro de aquella época nos ha llevado a estos momentos, y aparte que una de las debilidades que tiene esta economía es que no estamos produciendo en el agro, somos un país agrícola y no producimos la agricultura que necesitamos, ¿me entienden? Sí. Entonces, ¿qué pasó un día? China le compró los próximos 10 años de toda la producción de leche a Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda ya no nos vendió leche. ¿Me entendés? Algo pasó en el mundo, lo que yo predecía en aquel tiempo. Claro, yo no podía pensar que China lo iba a comprar, yo a lo mejor pensaba... No, pero usted había dicho que algo podría pasar. Algo podía pasar, una guerra, les decía yo. Entonces se podían a reír y decían que no. Hoy, Arena, que ya no existe, hoy se recordarán los errores que cometieron. Y este fue uno de los grandes errores históricos de Arena, porque la estructura económica del país la desarmaron con eso. Porque una de las columnas vertebrales de la economía de este país ha sido el agro. Y hoy lo tenemos destruido. Y digamos que Mauricio Funes hizo algún intento ahí de ayudarles. Pero hoy este gobierno no sabe ni siquiera que existe el agro. ¿Cómo hacen para querer bajar los precios? Me imagino que es decir, mira qué caro está todo, bajémosle. ¿Cómo hacemos? Compremos tomates allá en Guatemala y les bajamos el precio, los subsidiamos. Y entonces, no es así como se bajan los precios de la economía, señores. Esta es una ley de oferta y demanda. No es una ley de que yo compro a 10 y vendo a 5 y con eso los precios van a bajar. No. Mientras no atendamos a los agricultores, mientras no atendamos a nuestros ganaderos, aquí la crisis en la agricultura seguirá para adelante y eso sí les va a causar daño en su gobierno. Bueno, y si Arena destruyó el agro, tal cual como menciona, ¿quién lo arregla? ¿Cuándo lo arregla? Bueno, vámonos a la pausa comercial. Regresamos a Criterios. Gracias por continuar con nosotros y seguimos en el análisis sobre si el centro de abastecimiento realmente es una solución. Ahora le preguntamos a Marvin Aguilar si esto de alguna forma puede aliviar el bolsillo de los salvadoreños o si es una propuesta o un proyecto sostenible. Marvin. En el gobierno de Álvaro Magaña, que se llamó Gobierno de Unidad Nacional, parece ser que en una chupa deciden pasar la embajada de El Salvador en Tel Aviv a Jerusalén. Porque dijeron, si hacemos eso, vamos a quedar bien con los judíos y entonces Israel nos va a ayudar y toda esa cosa y nosotros solo hay 2 países en el mundo que tienen el nombre de varón, Israel y El Salvador. Qué interesante. ¿Por qué cuento esto? Porque en los políticos, históricamente, Ronald, en El Salvador, cuando los analizamos en 200 años, sufren de un providencialismo y un provincianismo que termina afectándole a los intereses nacionales. Arena se mete en la globalización, en la idea de la globalización. Y claro, es cierto, traer la leche de Nueva Zelanda es más barato que producirla aquí. Totalmente cierto. O lo era. Totalmente. No, sigue siéndolo. Traer todo de China hecho sigue siendo más barato que si tú... Tú podés vender ventiladores chinos a $15. A los grandes y los pequeños a $8. ¿Cuánto te cuesta si querés poner una fábrica para hacer los ventiladores aquí, por ejemplo? No los vas a poder dar a $8 y a $15. Entonces es cierto, sigue siendo más barato traer las cosas. El problema es el siguiente. Y el censo que se acaba de revelar te ha dado la respuesta que el pueblo salvadoreño le está dando a los políticos.
los salvadoreños han decidido ya no reproducirse. De la expectativa Más que del íbamos 30%, ¿no? de la expectativa que íbamos a hacer 7 millones, en realidad somos 6. Sí. El salvadoreño no quiere ya tener familia. Porque sabe que todo lo que le digan los políticos es paja. Que todo lo que deciden los políticos es para beneficiar a una élite. Entonces la gente que no puede hacer nada, que no se los puede quitar del lomo a las élites empresariales y políticas, ha decidido no reproducirse. Y los que quedan se van. Ahí les dejamos este país. Eso es lo que está pasando, interesante. Porque dentro de 25 años este país va a estar lleno de viejos. Y esa va a ser otra gran crisis, porque vas a necesitar de Y Alemania habrán y de 5 Japón. millones nada más. pensiones, salud, va a ser grave. Sí. A menos, claro, que los dejes morirse, ¿verdad? Entonces, fíjate a lo que vamos. Es interesantísimo la época que viene. Pero ¿y por qué aquí, si estamos tan bien, ya no queremos tener familia? Ya no queremos, ¿verdad? Es porque es muy caro. Y aquí, por ejemplo, ya esta generación de los centennials ya renunció a tener casa. Entre tener una casa y tener un celular, es más factible tener un celular caro que una casa. Entonces subliman teniendo un celular caro. Por eso hay más carros que casas, en propiedad me refiero, ¿verdad? Porque es más barato tener un carro que tener una casa. Y entonces el salvadoreño aspiracional, como buen clase mediero, lo que quiere es tener algo. Y como la casa es imposible, entonces tiene un carro que es más barato o tiene un celular que es todavía mucho más barato. El salvadoreño tiene algo, pero en el fondo el salvadoreño sabe que no tiene nada. Entonces ha decidido dejar de reproducirse en esta miseria de país. Eso te está diciendo que las expectativas de 7 millones han caído a 6 millones. No vale la pena nacer aquí. Y solo el que vive aquí lo sabe. Y prefiero no tener hijos que traerlo a vivir aquí. Interesante. El pueblo habla en claves y los políticos tienen que entender esas claves. Tienen que resolver esas claves. Ahora, el mercado de los alimentos representa en total 6.500 millones al año, es lo que se mueve. Solo las tiendas mueven al día 4 millones y medio. Las tienditas que ves ahí, a nivel nacional, mueven 4 millones y medio. El mercado de importación de alimentos, de los que estamos hablando de la canasta básica, es como 1.100 millones al año, que está en manos de 11 grupos empresariales o 11 personas. 11. Vamos aterrizando, ¿verdad? Y tenés que solo los 22 productos de la canasta básica, o 28 productos de la canasta básica, 22. Son 2 grupos empresariales que abastecen el país de esos productos. 2. ¿Verdad? Esos 2 grupos son de las familias ricas de este país. Oligarcas. ¿Ricas o súper ricas? Sí, de los 160. De los primeros 10 de los 160. Exacto. Vale, entonces, está bien, tienen derecho Sí. a hacer dinero. No es el punto ese. De una de las familias que ya compró un súper a nivel internacional. Sí. Claro, porque mira, es que el gobierno dice, entonces, imagínate, somos gobierno, nosotros 3. Y llego yo y les digo, no vos, porque soy el comunicador, este es el de comunicaciones, y llega y nos dice, miren, la gente está enojada con nosotros porque no le alcanza el dinero para comer. Perfecto. ¿Y qué dicen esos par de brujos que están los viernes ahí en Canal 8? Dicen que hay que bajar el precio de la comida. Vaya, ¿y cómo lo bajamos? Esos quieren que reactivemos el agro. No. Eso tarda 4 años, eso es invertir, y además se van a enojar aquí los importadores. Entonces llegan los importadores, que es su labor, hacer dinero, y le dicen al gobierno, yo les pongo todo. Y bajamos los precios. ¿Cómo? Me pagas a mí. Yo voy a comprar
a los precios de mercado en Guatemala, como es en Nicaragua, México, porque viene de varios lados. Sí. Entonces, y yo lo voy a vender más barato, pero me tenés que pagar a mí la diferencia. Entonces dice el gobierno, no, está bien, vendémelo, yo te lo compro. Han creado un IRA, pero de verduras, vegetales y legumbres, ¿verdad? Ponele, yo soy el gobierno, el IRA, te compro a vos, importador, al precio de mercado, y yo, gobierno, lo vendo en una infraestructura que voy a desarrollar, agromercados, central de abastos, al precio más barato, que es lo que llama Ronald distorsión del mercado. Están haciendo con las verduras, las legumbres y la fruta lo mismo que se hizo, ¿se acuerda? Cuando subió la gasolina. Sí. Que la gasolina subía, pero nosotros seguíamos comprando el galón al mismo precio, pero el gobierno subsidiaba a las gasolineras Directo. el aumento. ¿Y por qué dejaron de hacerlo? ¿Y por qué ya no lo van a hacer? Porque pudieron pasar un año, creo, ¿verdad? Sí. Un año duró ese subsidio. Y era una factura de 500 millones. Entonces, no podés mantener eso para siempre. Hoy los precios, si suben, te la van a dejar ir con la gasolina y mejor guardé el carro y a pata, papá, o en bus. Sí. Pero el gobierno ya no volvió a tocar el tema de pagar los aumentos que vaya a haber de gasolina. Entonces, la medida se hace en estos momentos porque, quieras o no, está habiendo un desgaste de impopularidad del gobierno. Y al gobierno eso le preocupa. ¿Cuánto tiempo va a poder pagar ese subsidio a los alimentos? No lo sabemos porque lanzan la noticia que ha bajado los alimentos, que tiene que ver ese subsidio, tiene que ver con las frutas de temporada, ¿verdad? Tiene que ver, ¿cómo se llama? Con que podés estar comprando excedentes que ya no van a vender porque ya estamos a fin de año. Entonces tiene que ver con varios factores, pero logran y bajan el precio de la canasta básica de los alimentos en 17 meses. A la gente le beneficia, como le beneficiaba a los de los carros pagar la gasolina sin aumento. Pero al final lo estamos pagando todos, porque ¿de dónde sale ese subsidio? Sale del pago de IVA y del pago de renta, que es el que pagamos todos. Entonces vos no sentís ¿verdad? Que te lo pagas ahí, ¿verdad? Pero al pagar el IVA, al pagar todo eso, de ahí está saliendo ese dinero. ¿Qué sería lo correcto? Esa es una medida de emergencia. Es una medida de emergencia que es válida. Es válida. Pero como es de emergencia, no lo puedes dejar para siempre. Entonces, lo que debes de hacer a la par de esto que estás haciendo, de subsidiar los precios de las frutas, verduras y legumbres, es comenzar la reactivación del agro. Pero es que si reactivas el agro, en un momento determinado podés competir contra los 11 que traen esos mismos productos del exterior. Entonces, tenés un problema porque tenés que darle trabajo a la gente. Porque empezar a producir va a significar que tenés que subir el salario mínimo en el campo. Sí, claro. Es que la gente se va del campo, Ronald, por dos cosas. La migración pasa porque no es rentable, y no es rentable porque les pagas una miseria. Entonces, primer paso, equilibrar el salario del campo al salario de la ciudad. Sí. Y subir el salario de la ciudad, que ya debería de ser $500, no 365. Poner $500 en el campo, el salario mínimo también. Complicado, ¿verdad? Entonces, la gente va a poder sembrar ahí, meter a la gente del campo al seguro social, meterlo a la pensión de vejez. ¿Vea? Esas son las políticas que te pueden hacer sostenible que dentro de 4 o 5 años tengas producción de los alimentos. Se ha querido decir que lo que se está vendiendo en los agromercados es producción nacional. Sí. Lo que sucede que sí, puede ser que se lo compres a los productores nacionales, pero eso solo te va a alcanzar para abastecer San Salvador. ¿No te alcanza? Ni alcanza. No, no solo San Salvador. Pues. Exacto. Entonces, pero ¿y el resto del país qué onda? No, pero ni todo lo que producís alcanza para darle de comer a San Salvador. Que es la producción local. Entonces, tenés forzosamente que traer de fuera. Entonces, esto, o sea, claro, hay una cuestión, ¿verdad? El dato es, han bajado los precios. Gracias. Es la propaganda. El dato, pero no te dan la información. ¿Y quién trae los alimentos? O sea, ¿quién abastece a la central de abastos?
¿quién abastece a los agromercados? Tiene que ser alguien. O sea, ahí alguien está haciendo negocio. Vamos a elucubrar esos dos grupos, vea, que ya tienen la estructura para abastecer la canasta básica, pueden ser los que le están vendiendo al gobierno y el gobierno les paga a precio de mercado y venden afuera a precio subsidiado. Totalmente. Eso está bien. El gobierno puede subsidiar, ya subsidia el gas, Sí. ya subsidió la gasolina, ¿se acuerda? La energía eléctrica. Subsidiar también puede subsidiar la comida. Lo que pasa es que no te lo dicen. Van a decir, ¿verdad? Los creadores de contenido, alias megáfono del gobierno, como dijo Carolina Recibe, porque son megáfonos. Unos son turbas de trozos de excremento y los otros son megáfonos. Viergón, van a decir los megáfonos. Ha bajado los precios, pero no te informan quién se está lucrando de eso. Ni te dicen que es, ¿cómo se llama? Subsidiado. Y como nosotros decimos que es subsidiado, van a venir ellos, presenten las pruebas. ¿Por qué hablan del subsidio? Liberen la información. Porque si tuviéramos acceso a la información, veríamos que de la partida del Ministerio de Hacienda, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es la que sirve para todo, La de gastos generales. Gastos generales. La que sirve para todo, estaríamos viendo que se agarra dinero de ahí para comprar a la importadora tal, ¿verdad? ¿A qué se dedica? Se dedica a traer alimentos y todo. ¿Y quién es el dueño de esta importadora? ¿Y quién es el dueño de la otra? Entonces sabríamos quién maneja el mercado. Claro. O sea, cuando el presidente dijo en cadena, o le bajan los precios porque ya sabemos quiénes son, es que el gobierno sabe quiénes son. Pues sí. Son 11 aproximadamente los que tienen el control, una de granos básicos, otra de verduras, otra de carne. O sea, se sabe, el gobierno lo sabe porque obviamente les cobra impuestos. Están calificados porque manejan, te digo, ese mercado de los alimentos en el país es de 6.500 millones al año. Entonces, claro que es importante. Entonces, que lo subsidien no es lo malo. Que no nos dicen que está subsidiado. Y la forma de cómo lo hacen, porque no y se hace así, lo presentan como un logro que el gobierno ha bajado los alimentos. No, el gobierno está subsidiando para que la gente compre más barato ahí, porque en el resto de lugares los precios siguen siendo altos, pues, o van a estar como siempre, subiendo y bajando. Precios de mercado. Precios de mercado. Bueno, así nos vamos a ir a la siguiente pausa. Regresamos en breve en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que en cuestiones de transparencia, esta semana se revelaron dos casos, dos situaciones. Lo primero, bueno, que el presidente de la Asamblea Legislativa, a pesar de que él lo publicó en sus redes sociales, pues viajó a ver el clásico y alguien se preguntará, mire, pero es que él fue en fin de semana, viajó, ya aclaró que viajó con sus propios recursos, no afectó su trabajo, entonces ahí no hay ningún delito, no hay nada que criminalizar. Bueno, pero es comparable con el caso de Carlos Reyes allá por el 2018 cuando fue a Rusia. Ahora bien, hay que analizar el otro caso, que es el del presidente del Banco Central de Reserva, que en cuestión de meses pagó una deuda de más de $500 millones. ¿Pero es que realmente hay conflicto aquí? ¿O está todo en orden? Vámonos con el primer punto del presidente Castro, mi estimado Ronald Maño. Fíjate que ese incidente de este señor, realmente yo lo veo como un error político. A ver, cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué es un error? Te voy a poner un ejemplo de el libro del genio tenebroso, A ver. de Stefan Zweig, sobre José Fouché. Un día llegan uno de los informantes a la policía de París y le dicen a José Fouché, que era el jefe de la policía, te tengo una información, Fouché. Ajá, fíjate que Napoleón asesinó a un tipo. Pues sí, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, que era el emperador en ese momento. Pues sí, le dice, pero Napoleón asesina como 200 diarios. Sí, le dijo, pero esto lo hizo al otro lado de la frontera, en el otro país. Le dijo.
Eso, más que un asesinato, es un error político. ¿Verdad? Entonces, para que vean la dimensión de donde yo veo esta perspectiva. Él cometió un error político grave. Y es lo que tú mencionabas, Fernando. ¿Cómo acusaron al señor Reyes de Arena por haber ido al Mundial y a otro diputado de Ghana, uno que era de ahí, Usulután, no sé dónde sacaste, por haber ido al Mundial? Los hicieron pedazos, les dijeron de todo. Y que entiendo que ellos en su momento también presentaron su carta de permiso, aunque algunos detractores están diciendo de que no, que ellos se fueron con fondos públicos. O al menos en aquel entonces pudimos saberlo. No, a Carlos Reyes le descontaron. Le descontaron. Sí, Entonces, claro. como se armó el escándalo. ¿verdad? Sí, lo despedazaron sí. totalmente. Claro, entonces, cuando vos perteneces a un clan político como el de Nuevas Ideas, donde está Neto Castro, y despedazaron políticamente a esa persona, entonces vos vas a hacer lo mismo o peor. Eso es un error político, por Dios santo. Eso es no tener los pies en la tierra. Bueno, pero a ver, pero cuando las redes sociales vienen y dicen, pero es que el presidente de la Asamblea Legislativa también es humano, tenía todo el derecho de ir a disfrutarlo, fue con sus fondos, fue en fin de semana, no le está haciendo daño a nadie, es justificable, Ronald. Lo mismo aquellos, ¿verdad? También eran humanos, igual que este. Esos son troles. Es que a eso se atienen, digamos, Castro. De que él tiene sus megáfonos, sus troles y los va a echar y se va a hacer propaganda a su favor y todos nos vamos a quedar callados y le vamos a aplaudir lo que ha hecho. Eso no es aplaudible, señor, no es aplaudible. Hombre. Miren, en un país del tercer mundo donde hay 1 millón de gente que no come 3 tiempos al día, el hecho que usted vaya político a darse esos lujos y los exhiba, que exhiba su riqueza, ante un pueblo hambriento, realmente eso es error político, ¿entiendan? Eso es no tener los pies en la tierra. Eso es creer de que ustedes van a estar toda la vida en el poder, en el gobierno, y nadie les va a decir nada. Se acordará lo que les estoy diciendo ahora. Andarse ufanando, andar comiendo pan delante de los hambrientos es un pecado. Y hablando de estar toda la vida en el poder, Marvin Aguilar, ¿cuánto tiempo se necesita ganando $40,000 al mes para pagar una deuda de poco más de $500,000? Hay algo que hay que corregirte en lo que acabas de decir. El presidente del Banco Central de Reserva no gana $41,000 mensuales. Ciberinteligencia reveló la planilla del mes de junio. Y en junio le dan un bono anual por ser presidente del Banco Central de Reserva de $25,000 o $26,000. ¿Bono? Similar al bono que sí, similar al bono que te dan a vos aquí en la televisora. Pregúntale a su amigo si. Cuando el hermano del presidente Bukele dijo, pobre Douglas, que le ha llovido por un salario que no gana, es cierto. Él no gana $41,000 al mes. Él gana la cifra sencilla y humilde de $15,000 mensuales. Salario mínimo. Reformulemos la pregunta. ¿Cuánto tiempo tendría entonces y al año, trabajar? Y al año le dan un bono. $15,000. Usted sabe que ese bono lo suelen dar en la empresa privada, ¿verdad? Y le dan Sí, pero en la empresa privada es el pisto de ellos. Claro. Pero aquí es el pisto nuestro. Lo que sucede es que, ayúdeme con esto, el Banco Central de Reserva es semiautónomo, no es autónomo, o sea, es una cosa... Es del Estado. Sí, correcto, pero él también, pero es una autónoma. Entonces ahí ellos tienen como esa independencia de la junta directiva, es la que decide el salario. Desde cualquier punto de vista es una sinvergüenzada que estén dando ese tipo de bonos. Lo que le quiero decir es que ellos lo deciden, pues, ¿verdad? La junta directiva. Tienen esa libertad, pues, es lo que quiero decir. De hacer esas picardías. La cuestión ética, eso ya depende de quién esté ahí, ¿verdad? Ahora, el salario de $15,000 es la suma de muchas prestaciones que le dan, ¿va? Salario, dieta, gastos de representación. Esto suma un mensual de $15,000. Entonces, ese bono solo se lo dan una vez al año. Es como el salario mínimo, $15,000. Ajá, él gana el mínimo, vaya, digamos, ¿verdad? De $15,000. Sí, yo creo que toda la gente quisiera ganar el mínimo. Sí, yo también. O sea, mira, es que yo creo que deberíamos, la charla debería de enfocarse así. No es malo que ellos ganen esas cantidades.
El problema es que no las ganamos todos. Por Entonces, eso es malo. Sí es malo. Por eso es malo. Sí es Entonces, malo. lo que deberían de hacer es subirnos a todos el sueldo a esas cantidades y nadie estaría protestando. O sea, seamos justos, pues. O sea, a usted no le molestaría, o a ti no te molestaría ganar $15,000 y que te dieran un O al menos bono, ganar el salario mínimo. y que te dieran El un- problema es sí, que eso claro, es una falacia, ¿verdad? Correcto. Entonces, primero, súbanos a todos el salario a $15,000 y aquí nadie va a protestar. Así es. No se puede. Entonces, no seas así, va. ¿Por qué lo Que ese dan es el solo punto, a él? porque te lo dan solo a vos, va. Ahora bien, el punto es este, fíjate que es un poco complicado, lo decía antes del programa, que a pesar de que gane 15,000 o a pesar de que, y todos ya sabemos que no gana 41,000, sino que es un bono que le dan, entonces ahí entramos en el problema de que los números no cuadran. No cuadran los números. Con lo que él gana, no podría haber pagado en el lapso de 12 meses, un año, un crédito de 300,000 por un apartamento en San Benito y no podría haber pagado la casa en la colonia Escalón como de 250,000. ¿Y cómo lo hizo entonces? Que la pagó en 8 meses, ¿verdad? Que paga en 8 meses. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace un total de casi 540. $530,000 en esas dos propiedades? Bueno, el salario, ya una vez que sabemos cuál es en realidad, más el bono, no le cuadra para haber pagado eso en un año. Segundo, él vivía en San Bartolo, Ya. en Ilopango, ¿verdad? Entonces, yo no pude menos cuando vi esa información, cuando supe todos los datos, recordarme de lo que dijo Pepe Mujica. Pepe Mujica decía que la mejor manera para ser honrado, ¿verdad? De un político, era que no cambies tu nivel de vida. Y que te vayas rápido del poder, porque te acostumbras a esas cosas, ¿verdad? Lo que significa estar en el poder. O sea, cuando él deje el Banco Central de Reserva, me imagino que le va a hacer falta ese bono ¿verdad? De $26,000, ¿verdad? Que le dan anual. Y para tenerlo, se va O a a tener... lo mejor ya ni le va a hacer falta con todas las casas que está comprando. Bueno, y sabemos de que para tener esos bonos se va a tener que ir a la empresa privada, ¿verdad? Que es la que te puede pagar, digamos, esos bonos, esos salarios. Pero cuando ves el currículum de él, pues no está como muy capacitado para irse a manejar una transnacional, que son las que pagan esos salarios. Pues, Bueno, a lo mejor y lo capacitaron en el transcurso. pues a saber. Ya ¿verdad? Lora Vieja no aprende a hablar. Ha de papá. ser un genio, ¿verdad? Entonces, la cuestión es esta. Salirse de su vivienda en San Bartolo de $15,000 a un apartamento de más de $300,000 en San Benito es lo que él va a tener que explicar. Quizás ahora no, pero un día lo va a tener que explicar. ¿Verdad? Eso no me cabe la menor duda, porque es evidente que ahí no cuadran los números. A menos, claro, que haya encontrado petróleo en el patio de su casa de San Bartolo y él tenga pozos O se haya petroleros. vuelto un mago. Sí, que es lo que decía el presidente de la Asamblea. Ajá. Entonces, fíjense bien, si él ha vivido siempre en San Bartolo, ¿por qué salirse de ahí? Bueno, sí, vea. Sí, está bien, va. Pero salirte sobreentiende. a vivir en A San Benito. ese, ¿verdad? Eso, según texto de Pepe Mujica, es cambiar tu estilo de vida. Y eso es sospechoso de corrupción. Simple. Ahí sí que no hay parado. Y este es hermano de la niña Juana. ¿o? La designada presidencial, correcto, son hermanos. Entonces, ¿ves? Ese es el punto. Entonces, creo que ahorita no lo va a explicar porque no tiene por qué explicarlo, porque si él ha hecho eso es porque se lo han permitido, pero un día van a tener que explicar las muertes en los penales. Ese enriquecimiento. Los cementerios clandestinos. Van a tener que explicar todo. De eso no me cabe la menor duda. Nos vamos a la última pausa comercial y regresamos en Criterios.
Se nos ha terminado el tiempo, no nos vamos sin agradecerles a nuestros invitados. Ronald Umaña, ha sido un placer, caballero. El placer ha sido mío, Fernando. Buenas noches en su casa. Marvin, un honor haber escuchado sus análisis. Gracias, siempre es un gusto estar con la gente de Canal 8 y reitero mi posición de debatir con la gente de Andes y Bases Magisteriales. Desde luego, criterios en su casa, así que está totalmente abierto el set para pues, que ambos puedan venir por acá. Así que terminamos el programa y como siempre recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Feliz inicio del mes, feliz fin de semana y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.